Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Con un gozo y una alegría, desde lo íntimo de mi ser, me dirijo a ustedes y hoy, en una forma especial, desde la Casa de Espiritualidad y de Evangelización, el Ave María, para transmitirles este programa con todas las bendiciones que el Señor quiere regalarnos hoy. Nos unimos a la Sagrada Familia, Jesús, José y María, para que estas bendiciones lleguen hasta sus corazones, hasta sus familias y también hasta sus actividades. En este día, en una forma especial, quiero pedir la fuerza y el poder del Espíritu Santo para que nos dé su sabiduría, su conocimiento, su discernimiento y el don de la paz. Y nosotros podamos, en nuestra mente llena de sus pensamientos divinos y nuestro corazón de sus deseos divinos, sacar el mensaje que necesita cada uno de ustedes para recibir la paz y las bendiciones del Señor. Oremos al Padre Dios dándole gracias por las personas que nos ayudan a que este programa sea una realidad y también entreguémosle esta emisora que nos permite salir al aire y llegar hasta sus hogares. Y en una forma especial, ustedes que con delicadeza y amor esperan esta hora para identificarse con nosotros y junto con nosotros, con Jesucristo, y abren su mente y su corazón para que la palabra del Señor llegue a sus corazones. Entonces, todos unidos en un solo corazón y en un solo espíritu, gritemos a Papá Dios hoy: gracias, Padre. A Jesucristo, muchas gracias, Jesucristo, y al Espíritu Santo, muchas gracias por ser nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro todo. Y a la Sagrada Familia, porque nos ayudan a permanecer en familia con Jesucristo, muchas gracias. Invitemos a nuestros santos ángeles de la guarda y a los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael para que nos ayuden a permanecer en Jesús y nos libren del mal y del malo. Amén. Buenos días de nuevo a la hermana Alicia Echeverry. Que la paz y el amor de Jesucristo estén contigo, Alicia, en este día. También contigo, Blanca, y con todos los que nos están escuchando. Que para todos tengamos la protección y la bendición del Señor, de sus santos ángeles y de la Sagrada Familia. Alicia, hemos venido compartiendo sobre la familia y hemos traído mensajes muy especiales. En este día creo que tenemos que continuar con el mismo tema. Nuestro tema anterior fue sobre la familia y la sociedad. ¿Qué nos dices hoy? Me parece muy importante, Blanca, que tengamos presente que la familia es la escuela donde se generan las actitudes y los valores morales de los hijos, de los niños, de los jóvenes en general. La familia entonces debe vivir de manera que sus miembros aprendan a cuidar de los más débiles, por ejemplo, de los más pequeños, de las personas de edad, de los enfermos o de los disminuidos por alguna carencia física o psicológica o intelectual, y también de los pobres. Son muchas las familias que no pueden valerse por sí mismas, y entonces en una familia rectamente organizada, cuando el chiquito sabe que su hermanito menor lo necesita y el chiquito es capaz de privarse a sus 3, a sus 4 añitos de lo que necesita el niño de 1 año o la persona mayor o la abuelita o el abuelito o el pobre, ese muchachito va a ser un hombre de bien. Yo me acuerdo que en una familia había 2 hermanitos en ese momento, luego fueron 8, en ese momento no estaban sino los mayorcitos, y el uno tenía unos 2 añitos. Era y es un muchacho generoso, capaz de perdonar, no es tan rencoroso. Y el menorcito era muy rencoroso.
Entonces, me acuerdo que cuando peleaban, el chiquito se quedaba muy serio y les tiraba la trompita, estaba muy, muy disgustado y ya muy sensible. Y el mayorcito, que no se daba cuenta si él había puesto el problema o el chiquitico, se le iba encima, le ponía su bracito encima del hombro y le decía, Tabito, migos. A sus 2 añitos ya él sabía lo que era el perdón. Luego, ese mismo muchachito estaban en una finca, en unas vacaciones, o mejor dicho, vivían en la finca, y él pensaba, si a mí me van a dar desayuno, yo tengo que salir a dar desayuno a todos los de la finca. E iba a la cocina, se subía quién sabe en cuántas cosas, sacaba galletas o pan, mantequilla, lo que fuera, sacaba lo de los hermanitos del desayuno y se iba de trabajador en trabajador dándole la mano, saludándolo y repartiéndole lo que para él era su desayuno, su galleta con su mermelada, con su mantequilla o con lo que fuera. En síntesis, la familia tiene que vivir de tal manera que sus miembros aprendan a compartir, a ayudar, a beneficiar a todos los que no tienen su misma situación material o física o lo que fuere. Entonces corresponde a los papás ir haciendo que sus hijos no sean egoístas, piensen en los más necesitados. Y solamente la persona que desde pequeñita ha visto hacer el bien, hace el bien. Es lo más normal. A un vaso lleno de agua tú le pides agua. A un corazón lleno de actos bondadosos, vividos por sus padres, por sus mayores o por él mismo, pues se le puede pedir actos de bondad. De lo contrario, no. Sí, hermana Alicia, yo recuerdo un testimonio muy lindo de una niña que ha vivido con sus padres en Estados Unidos y una vez vino aquí a Colombia de visita, estaba pequeñita, como 4 o 5 añitos, y vio en la calle una niñita descalza y con mucho frío, y ese día llovía. Y esta criatura, sin que sus papás se dieran cuenta, se quitó el saco y se quitó los zapatos y se los dio a esa niña. Cuando la mamá mira y ve a su hija descalza y con ese frío tan horrible sin suéter, le dice, mi amor, ¿qué pasó? Dice esa niñita, mami, tenía frío y estaba descalcita. Y era una criatura que no sabía, yo creo que lo único que conocía era amor, el amor de su papá y de su mamá. Y fue un detalle tan lindo porque después, eso que tú acabas de decir de esa familia, con esta niña tuvieron serios problemas porque sacaba de la casa todo para regalárselo a los niños pobres. A mí me han contado de un familiar que llegó a presentarse a la casa sin la camisa, en franela. Ya un hombre grande, le había regalado al primer necesitado. Y el papá de este señor que te cuento fue muy amado por lo que llamábamos aquí la pobrecía, porque él, a base de esfuerzo, de honradez, de laboriosidad, de creatividad, de responsabilidad, tuvo una buena fortuna. Y los martes era día en que las personas que necesitaban, o bueno, lo conocían a él, iban a pedirle. Y esas mismas personas, muchísimas, fueron las que llevaron su cadáver al cementerio. Y ese era precisamente el bisabuelo del muchachito que te cuento, que repartía desayuno en el lugar en donde vivía, porque si a él le daban desayuno, él tenía que hacer lo mismo con los otros. ¿Tú te alcanzas a imaginar cómo fue la llegada de ese familiar tuyo al cielo? Porque allá pagan el 100% de lo que nosotros hacemos. Imagínate cuántos de esos mismos que él ayudó aquí en la tierra ya estarían en la gloria del Señor y salieron. Unos aquí en la tierra a despedir su cadáver y otros allá a recibirle con gozo y con alegría, porque no quedamos muertos enterrados dentro de un cajón debajo de la tierra. El espíritu nuestro regresa a Dios y va a recibir el premio de sus acciones. Es que
en el lado contrario, esto es una realidad y sucedió realmente, sí, en la familia. Pero hay una anécdota que nos cuentan de una señora que murió y llegó al cielo y estaba muy interesada en saber a dónde la iba a colocar San Pedro, ¿te acuerdas? Entonces había unos lugares, ella había sido supremamente rica y egoísta, nunca se había preocupado por la necesidad de los demás. ¿Te acuerdas que nos han contado cómo en esta historieta ella veía unas mansiones preciosas? ¿Es aquí? No, aquí no es, aquí no es. Bueno, pero en esta sí, no tampoco. Y iba bajando la categoría y el lugar y la belleza y la armonía del lugar. Aquí, por favor, es que mire ya para dónde vamos. No, aquí todavía no es. Y de pronto le mostró por allá una casucha, feísima, pequeñísima, muy mal presentada, y le dice, no, pero no puede ser, si es que yo... Claro, es lo único que alcanzó, mejor dicho, casi que no alcanzamos a tenerlo esto preparado aquí porque usted no nos mandó nada para el cielo. ¿Te acuerdas de esa anécdota? Sí, hermana Alicia, la he contado personalmente muchas veces y a través de esa anécdota ha habido muchas personas que han tenido un momento de reflexión y han empezado a vivir su vida sanamente para el Señor, compartiendo lo que Dios les ha dado. Yo quisiera en el día de hoy preguntarte a ti, si hoy fuera el día de tu muerte, el día de tu encuentro personal con Jesús, si hoy cesara tu vida en este mundo y tuvieras que ir a la eternidad, ¿dónde te va a tocar vivir? ¿Qué tipo de mansión tienes allá en el cielo? La palabra del Señor en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan tiene un pedazo que es la realidad de lo que estamos hablando. No es inventado por nosotros, es palabra de Dios. Dice en el verso primero del capítulo 14 de San Juan, no estén ustedes tan preocupados, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones en que vivir. Si no fuera así, yo ya les hubiera dicho a ustedes, así que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, voy a venir otra vez para llevarles conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Esta palabra que el Señor nos trae en el Evangelio de San Juan es un llamado a la reflexión. ¿Conoces el camino? El camino se llama Jesucristo. Y el mismo Jesucristo va a venir a recogernos. Ya vino por primera vez, nos está amando, nos está perdonando, nos está sanando, nos tiene bien agarraditos de la mano para que no nos salgamos de Él y podamos llegar a la meta que se llama el Padre. Ahora, ¿qué tipo de mansión tienes preparado? ¿Has compartido las bendiciones que Dios te dio? Tus bienes económicos en la proporción que te los dio, pobre, humildemente, medianamente, ricamente, yo no sé cómo, ¿los has compartido con los demás? ¿Eres tú una de esas personas que ya tienes un gran ahorro en la caja de ahorros del Banco del Cielo? ¿O lo tienes en Conavi? ¿O en qué banco lo tienes? Mi hermano, llega como ladrón a medianoche y lo que es suyo se lo lleva con él, lo que no es suyo lo deja. ¿Qué tienes ahorrado en el cielo? Porque nos dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Hermanos, yo también te pregunto, ¿empleas tu vida solamente en satisfacer tu capricho, tu pereza, tu afán de placer, o tú gastas tu tiempo, parte de tu tiempo siquiera, en ayudar a otros, material o espiritualmente? ¿Conoces siquiera de nombre las obras de misericordia a nivel espiritual y corporal? Hermanos, acuérdate que al final de la vida seremos examinados en el amor, pero que la fe sin obras
tampoco sirve. ¿Cómo amas? ¿Amas de palabra o amas de hecho? Cuando se acerca a ti alguien atribulado, puedes desacomodarte y empezar a escucharlo, a animarlo, a aconsejarle, a orar por él. O cuando a ti te sobra, sigues gastando en tu ropa, en tus comodidades, o te acuerdas del que necesita para subsistir lo más elemental, como es la alimentación, el cuidado de la salud, la vivienda y demás. ¿Vives para ti o vives para otros? Recuerda que en psicología, cuando nos hablan de la persona madura, nos dicen, la persona madura es la que vive hacia el otro, para el otro. Y la persona que se quedó eternamente infantil es la que vive solamente para sí. Yo me acuerdo que en mi época de educadora, en colegio, me reaccionaban muy lindo las niñas cuando les contaba lo siguiente. Había en la ciudad de Colombia, una familia riquísima. Creo que su negocio era fábrica de aviones o cosa por el estilo, en fin. En todo caso, esta niña, yo trabajaba en ese momento en un barrio marginado, niñas pobrísimas. Si ese día tenían con qué alimentarse mínimamente, era el triunfo mayor de sus padres. Pues un día me llegó una niña de nuestro colegio, de un barrio socioeconómicamente hablando elevado, y me dice: Alicia, yo sé que tú vas a hacer una convivencia con las niñas de tu colegio, con las niñas de acá, del bosque, dijéramos, es un barrio de Barranquilla, y yo te pido el favor de que me dejes compartir con ellas este retiro. Yo me admiré, una niña alta, bien presentada. Le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque yo no tengo el sentido de la vida. Le dije, a ver, ¿qué te pasa? Y me dijo, que yo no gozo con nada. Alicia, si yo le pido a mi papá lo más grande, un avión me lo da. Es riquísimo. Y entonces yo ya perdí el gusto de todo, de mi vida y de las cosas. Y yo sé que las niñas tuyas gozan con que las lleves a una convivencia en situación dificilísima. Imagínate que el techo de la casa de ejercicios que nos prestaban los jesuitas, ya tenían abandonada la casa y el techo estaba tapizado, te digo de qué, no de tablilla, de murciélagos. Allá nos metíamos al lado de la playa, pasábamos hasta altas horas de la noche en compartir sobre las cosas de la vida y sobre el Señor y demás, sobre su vida cristiana. Y esta niñita que vivía en la holgura mayor, lo único que anhelaba era ir a ver de cerca cómo se gozaba en una casa cuyo techo estaba decorado por murciélagos. Alicia, yo creo que el Señor como que te ama mucho, porque recuerdo hace bastantes años que aquí en Medellín nos prestaron una finca, hicimos un retiro de sanación interior, éramos como 14 personas o 16, y también el techo estaba tapizado de murciélagos. ¿Qué tienes con los murciélagos, Alicia? Pues no son mis amigos personales. No es que me guste mucho verlos, pero para mí son el símbolo, sobre todo en aquella convivencia de que te hablo, de que aún en medio de las privaciones se puede dar el gozo del Señor. Para mí también, Alicia, ¿sabes por qué? Porque de aquel retiro que te hablo, salimos esas personas donde había varias religiosas, recuerdo, había jóvenes, había personas casadas, salimos llenos del amor del Señor, lo que quiere decir que a Jesucristo lo encontramos en cualquier lugar y que aunque el lugar sea sumamente pobre, podemos tener una convivencia de corazón a corazón con Él, el Señor de la vida. Pero lo más importante de lo que estamos hoy dialogando es cuando nosotros compartimos, cuando nosotros nos damos, el Señor nos llena. Aquella muchachita, me acuerdo, la que te contaba de Barranquilla, tuvo que compartir alcoba con una niñita del barrio. Aun cuando tratamos de que no fuera así, pero bueno, les tocó. O se hicieron junticas, no sé si me la hicieron a mí. Y la una sacaba su neceser con sus cremas, sus cosas, y la otra, ¿qué podía sacar? Si tenía su peinillita y su jabón, era una cosa enorme. Entonces ella ahí compartió.
y al final de ese retiro fue felicísima. Mira, ella les dio alguna cosa material, tampoco era su propósito, pero las niñas del barrio, del bosque, le dieron su felicidad, su actitud ante la vida, porque hay una cosa muy linda. Yo también trabajé con un sacerdote de una familia adinerada y me acuerdo que sobre su escritorio él tenía lo siguiente: pobre es aquel que comparte. Él era de una familia de la que surgió, o con cuyo trabajo surgió una de las empresas más grandes de refrescos de Colombia. Y este sacerdote no ha hecho sino entregar su vida y sus bienes en favor de la sociedad. ¿Dónde lo aprendió? Yo creo que en el seno de su familia. Yo creo que tú también en el seno de tu familia, Blanca, tienes anécdotas, inclusive que a veces te parecen exagerados en contenido, de alguien muy cercano a ti que daba lo que no tenía, ¿no es cierto? Sí, hermana Alicia, y no me da vergüenza decir que mi papá murió pobre por regalar lo que tenía. Y nosotros, pudiendo haber tenido de su esfuerzo, de su trabajo, de su sacrificio, inclusive de la herencia de los abuelos, mi papá se encargó de proteger los huérfanos y las viudas de un pueblo donde nosotros crecimos, cercano a las fincas de mi abuelo, y todas esas viudas que quedaron de la violencia, de las guerrillas de aquellos años 40, 50, fue mi papá el que se encargó de darles alimento y enterrar los muertos también. Y lo vimos muchas veces llorar y pedir dinero, porque mi papá, creo y sé honestamente, y Dios sabe que no miento, prestaba dinero para regalarle a los pobres. Bueno, recordemos la historia de Tobías, acordémonos, enterraba a los muertos, estaban en un momento en su pueblo en que estaban sometidos a otro pueblo, no de Dios, y entonces él enterraba a los muertos en las noches. Pero acuérdate también cómo el Señor le envió al arcángel San Rafael para que acompañara a su hijo, cobrara las deudas que tenía, o el dinero que tenía con su pariente, y tuviera después su mismo hijo una vida feliz y él muriera en paz. Recordemos entonces la palabra del Señor. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo, aun cuando todos a tu alrededor sean egoístas, derrochen, boten alimentos, destrocen vestidos, como quien dice, se sacien en su egoísmo continuamente. Tú permanece incontaminado, da al que te lo pida, no presta, mejor dicho, regala cuando puedas hacerlo, y nunca olvides que serás examinado en el amor y que la fe sin obras no es válida, no es verdadera fe. Hermana, ¿nos acompañas a orar un momento para entregarle al Señor las personas que por cualquier circunstancia en su vida no hayan sabido compartir con los demás y que tengan alguna tristeza, algún remordimiento? Oramos al Señor. Sí, Señor, yo te doy gracias por todos aquellos que una vez supieron en lo más íntimo de su corazón que eran avaros, egoístas, que pisoteaban a sus hermanos, que despilfarraban, sobre todo que no eran justos al ser patrones, que no daban el salario debido, que robaban, que no reconocían el trabajo de los demás y que con tal de satisfacer su deseo de poder, de honra, de, como quien dice, granjearse la estimación de todos, pisoteaban a sus hermanos. Señor, para todos aquellos que han sido violentos, egoístas, hoy te reclamo la gracia de la conversión y lo hago en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Si alguno de los que me está escuchando ha pronunciado de corazón esta palabra que me duele o esta frase que me duele, a mí no me importa sino lo mío. Yo no tengo por qué preocuparme de los demás. Para ese Señor, perdón y misericordia. Que reconozca su dureza de corazón. Que devuelva
lo que no ha dado en justicia, que no siga pisoteando su propia dignidad al pisotear los derechos de sus hermanos. Padre de la misericordia, para este hermano que nos está escuchando, para estos hermanos, la luz, la fuerza de tu espíritu, para que valientemente cambie de dirección en su vida y en una vida de conversión y de santidad, de generosidad, pueda morir en paz y alcanzar allá en la gloria la recompensa a una vida de justicia y de honestidad. Gracias, Señor. Señor Jesucristo, muchas gracias. Muchas gracias por aquellos que nos están escuchando. Muchas gracias por aquellos a quienes les ha llegado una luz de tu amor en el día de hoy a sus corazones. Y muchas gracias por los que no habían sabido utilizar sus bienes y los dones que tú les diste, pero de hoy en adelante aprenderán a hacerlo. Bendíceles, ámales, muéstrales tu rostro y ayúdales como le ayudaste a aquel hombre, a Zaqueo, a compartir lo que tú les has dado. Zaqueo, el día que tuvo un encuentro personal contigo, tomó una decisión: dar 4 veces más lo que se había robado y regalar la mitad de sus bienes. Y ese día llegó la paz a la casa de Zaqueo, al interior de Zaqueo, a la vida de Zaqueo. Que nosotros seamos como Zaqueo en el día de hoy, teniendo ese encuentro personal contigo. Nos llenemos de paz y de alegría y los días, meses o años de vida que nos queden, los disfrutemos en tu compañía y los gocemos en tu amor. Lo pido por el poder de tu sangre, tus llagas divinas y tu Espíritu Santo, y lo pido para tu gloria, Papá Dios. Hermanos, muchas gracias por participar de este programa. Muchas gracias porque en el amor de Dios ustedes nos ayudan a nosotros poder ayudarles a ustedes. Y muchas gracias a todos aquellos que, conociendo nuestra entrega al Señor, nos ayudan en la parte económica. Que el Señor se los recompense abundantemente. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.